Shalom, shalom, Javerín. Que el Eterno les dé un magnífico día y grandes bendiciones en sus vidas, que les ayude, que les prospere, que satisfaga todo el deseo de su corazón y que no les falte nada en su mesa. Shalom, mis amados. Bueno, estamos en la meditación en este día de la Torá, en la Parashá Shoftim, y estamos en el Perek 18, Pasuk 9. Dice: cuando tú entres en la tierra que el Eterno Dios tuyo te entrega, no aprenderás a ser como las abominaciones de aquellas naciones. No se hallará en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni practicante de sortílegos, ni agorero, ni adivinador, ni hechicero, ni encantador, ni nigromante, ni idóneo, ni espiritista. Porque abominación es para el Eterno todo aquel que hace estas cosas, y por causa de estas abominaciones el Eterno Dios tuyo los expulsará de delante de ti. Íntegro serás con el Eterno Dios tuyo, porque estas naciones que tú las heredarás a los agoreros y a los practicantes de sortílegos oyen, pero a ti no te dejó hacer así el Eterno Dios tuyo. Bueno, pues como ya escuchamos la lectura, la prohibición de hacer y de llevar prácticas a las cuales actualmente los conocemos como prácticas ocultistas, tienen situaciones que definitivamente alejan al pueblo de todo esto. Tristemente a veces se piensa que no ocurre esto o no puede ocurrir dentro de. Uno se debe preguntar por qué el Eterno les advierte al pueblo de Israel que no se involucraran en estas prácticas. Número uno, porque esto es en sí el diario vivir de la gente pagana, es decir, de aquellos que no conocen verdaderamente al Eterno. Es una forma de vida, es su forma de existencia. Se enferman y van a ver al espiritista, se tienen un problema y van a ver y a consultar a los muertos, se tienen un adversario, van y consultan al brujo, al hechicero, para que les ayude a acabar con su competencia. Todas estas cosas son el pan de todos los días en el ámbito pagano. Eso es una realidad y no podemos nosotros negarlo. Esta es una realidad que los que saben, los que viven, a veces la realidad de este mundo, se dan cuenta que esto no solamente permea. A veces se dice que esto es para los ignorantes y no es cierto, porque incluso grupos satánicos a nivel político se dan en nuestros países, y hablando de México pues ni se diga. Entonces hay situaciones muy difíciles, muy graves, y muchas situaciones que se dan en el ámbito político y que de alguna manera esto influye pero muy importantemente dentro de la cultura en la cual nosotros, el Eterno nos permitió nacer. Entonces aquí se nos advierte que nosotros, en una manera muy especial, el pueblo de Israel, cuando precisamente iba a entrar allá a la tierra de Canaán, ellos deberían de una manera importante cuidar su vida, ellos deberían cuidar su proceder y no deberían proceder igual que las naciones en las cuales ellos llegaban a echar fuera. Esas eran formas, eran prácticas. Hay gente, hay influencia, hay esta invitación constante a hacer esto. Y ciertamente nosotros tenemos un Dios vivo y se nos está prohibido consultar a los muertos, a los agoreros, es decir, a los adivinos y a todo tipo de cosas. Hay quien adivina con el café, con el té, hay quien adivina con los huesos, etcétera, pero también hay quien hace daño o quien procura mover las cosas o las circunstancias a favor o en contra de alguna persona.
y por eso se nos advierte que estas prácticas no son correctas y que no es la práctica ni la forma adecuada en la cual el pueblo de Israel se debe comportar. Para nosotros hoy actualmente, nosotros también estamos involucrados en todo esto, dado que el contexto cultural, como ya mencionamos, de México, de nuestro país, tiene mucho y muy dado todo esto. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de ello. A veces se piensa que por el hecho de que está uno dentro del conocimiento del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, la gente no practica eso y tristemente se dan a veces las excepciones, bendito sea Hashem, de que hay gente que sí. Yo recuerdo en el pasado, donde en el cristianismo se suponía que no hay estas prácticas o no están permitidas estas prácticas. Pues resulta que yo me enteraba que había gente que se salía del servicio cultico del domingo y se iba a ver al hechicero, al brujo, a las limpias, a las ramiadas, a esto, a aquello. Entonces, mis amados, entonces, ¿de qué estamos hablando? Realmente nosotros no hemos entendido que, bueno, eso pasaba allá, esperamos que no pase acá. ¿Y por qué el Eterno le está dando esta advertencia al pueblo de Israel? Porque hay una tendencia. Porque hay una advertencia como cualquier que le dice a su hijo, el padre le dice a su hijo, no vayas a agarrar la olla porque te quemas. Y va y el hijo y lo quema, se quema. ¿Por qué es que le dice esto? Que le prohíbe que la toque. Porque sabe que hay una tendencia a ir y poner la mano sobre la olla y pues le puede causar un daño. Es lo mismo que sucede aquí. El Eterno está advirtiendo al pueblo de Israel que tenga cuidado de no involucrarse en este tipo de prácticas. Lógicamente, esto trae consecuencias graves para la vida de la persona y del pueblo incluso. Entonces, por lo tanto, mis amados, todos aquellos que estamos involucrados hoy en el servicio del Eterno, debemos cuidarnos de no tener este tipo de prácticas y de alienarnos, es decir, separarnos incluso de gente que practica este tipo de cosas en su vida personal. No podemos nosotros convivir con gente que practica esto, porque incluso nos advierten nuestros sabios que aquel que se involucra con un rashaí va a terminar haciendo y realizando las mismas prácticas que él hace, y hasta hay dichos comunes o dentro de nuestro contexto cultural que nos enseñan: el que anda con lobos a aullar se aprende. Entonces, todas estas cosas de influencia y de entender lo que nos dice nuestro Elohim nos debe de llevar a eliminar todo este tipo de prácticas. Hay prácticas tremendas donde ciertamente a veces van con el curandero y el curandero pues les manda medicina de la naturaleza, bendito sea el Eterno, pero hay quienes invocan ciertos espíritus y todo aquello. Entonces uno tiene que tener cuidado de que esto no suceda. Lo mismo sucede en las situaciones donde van y consultan y quieren saber si les va a resultar el negocio, y van y consultan las cartas, el tarot, donde van y consultan al adivino, etcétera, etcétera, y eso no es parte de la práctica ni de la forma de vivir del pueblo de Israel. Por eso el Eterno ha establecido ciertos lineamientos para que el pueblo conozca su voluntad, para que el pueblo pueda ser guiado por el Eterno. Y ciertamente a veces el Eterno nos prueba en todo esto, y en este sentido pues nos advierte que no debe de ser la práctica nuestra involucrarnos en el ocultismo. Entonces, dado que la claridad con la cual nos habla la Torah, nosotros debemos tomar determinaciones en nuestra vida y no involucrarnos en ello, ya que esto causa graves, pero muy graves situaciones hacia nuestra vida. Consecuencias graves suceden en nuestra vida cuando nosotros desobedecemos, cuando violamos la Torah de Hashem. Que el Eterno, quien es bendito, te haga pensar en esto, y bendito sea el Eterno si tú no practicas, si tú no te involucras, bendito sea el Eterno. Pero créeme que en el camino o va a haber alguien que te quiera involucrar,
o hay situaciones donde se te van a llevar a confrontar esto. Que el Eterno te ayude a tomar decisiones correctas y a no involucrarte en este tipo de prácticas que no son sino medios para apartarnos del Eterno quien es bendito. Shalom, shalom. Yo, Hamishito.